Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será don Tomás Hernández Alberto, un experimentado líder político, quien tiene la responsabilidad de dirigir el movimiento El Poder para el Pueblo, que apoya al gobierno del presidente Luis Abinader y aliado a nuestro Partido Revolucionario Moderno, brazo político de nuestro gobierno. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el doctor Franklin García Fermín, un destacado líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy tenemos que volver a hablar de dos expresidentes de la República, de dos políticos que fueron discípulos del patriota Juan Bosch, que en el 1973 fundó al Partido de la Liberación Dominicana y que el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina fue por 20 años presidente de ese PLD. Solo lo fue el patriota Juan Bosch y Fernández. Ahora vemos que tanto Fernández como Danilo Medina Sánchez ahora dicen que no recuerdan haber sabido nunca de que hubo corrupción en sus gobiernos, en sus 20 años de gobiernos corruptos, abusadores y cobardes, decimos nosotros. Estamos viendo a dos líderes políticos que se llaman ser dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y de la dinastía Fuerza del Pueblo, que es más de lo mismo, de que ellos representan honestidad, que ellos representan un comportamiento de 20 años donde no se les robó el dinero de nuestros impuestos a nuestro querido pueblo dominicano, que no es verdad que se hicieron una fábrica de multimillonarios, miembros del Comité Central y Comité Político de ese Partido de la Liberación Dominicana, que ellos fueron de sus fundadores y todavía son fundadores. ¿A qué viene todo esto? Si en la vida política dominicana, expresidente de la República, 12 años de desgobierno, otros 8 años en el ejercicio del poder, no aprendieron a ser líderes humildes para reconocer los daños que le han hecho al pueblo dominicano, convirtiéndose en multimillonarios, producto del robo al dinero de nuestros impuestos por 20 años, y establecieron la corrupción de Estado y establecieron también, con Fernández a la cabeza, el narcotráfico de Estado. ¿Cómo es posible que puedan hoy salir como opositores de este gobierno presidido por un presidente honrado, que no fueron ellos, como lo es Luis Abinader y como lo es un presidente que le rinde cuenta permanentemente al pueblo dominicano, un presidente que escucha a su pueblo
que si tiene que cambiar una decisión porque su pueblo se lo pide, lo hace. En los 20 años de estas administraciones de Fernández y Danilo eran mudos, no entraban en estar en contacto permanente como lo hace Luis Abinader. Ahora este presidente Luis Abinader, que hoy hace cosas tan grandes que a ellos le mortifica tanto porque están perturbados y nos reconocen hoy como opositores derrotados en 5 ocasiones por este mismo pueblo dominicano. ¿Por qué lo derrotó? Porque no hay acciones positivas que el pueblo dominicano pueda recordar como hechos trascendentales de 20 años de ellos. Hoy 2 ejemplos te voy a poner. ¿Qué está pasando en los hogares de los pobres, en los hogares de clase media, con un servicio escolar, es decir, el transporte escolar, recogiendo sus hijos muy cerca de sus casas? Y antes eso no ocurría. ¿Cómo se siente hoy esa madre dominicana, ese padre dominicano? Qué contentos están. Pero lo otro, ¿cuándo habíamos visto un presidente entregando títulos de propiedad? Más de 200,000 títulos de propiedad. No se cansa, no descansa un minuto buscando que se le entreguen a los propietarios verdaderos de terrenos, viviendas o apartamentos su título de propiedad. Hoy eso lo hace esta administración de casi 4 años y medio de nuestro presidente honrado Luis Abinader, muy diferente a estos políticos que parece que creen y siguen creyendo que el pueblo dominicano no tiene memoria y que no se da cuenta que son mitómanos, el que se cree su propia mentira. Y cuando usted ha llegado al solio presidencial y dice tantas mentiras como hoy lo hemos recogido, no yo, sino en todos los medios de comunicación o en las redes, poniéndole a Leonel y a Danilo lo que decían siendo gobernantes. ¿A dónde están los corruptos?, decía Danilo. Y ahora dice que no sabía que su familia hacía negocios con el Estado. 2 expresidentes y el que está en el solio presidencial como presidente de la República es el mejor informado de la República. Y hoy, tan descaradamente, salen a decir, a combatir realidades que en la rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el presidente Luis Abinader habló de realidades que tú y yo, familia dominicana, comprobamos en cada municipio, en cada provincia, si esas obras fueron entregadas y otras están en terminación, se están realizando, porque este gobierno que preside el presidente honrado Luis Abinader escucha a su pueblo. Es verdad que hay muchos problemas por resolver, pero tenemos un presidente permanentemente y además el único desde nuestra epopeya histórica reciente democrática que se queda trabajando hasta altas horas de la noche todos los días, pasadas las 12 de la noche, en el Palacio Nacional buscando soluciones a los graves problemas económicos y sociales que tenemos todavía. Hoy, familia dominicana, estos opositores que nos mienten, estos opositores que creen que van a poder volver al poder porque ellos ahora se olvidaron de su corrupción de 20 años. Mire, Leonel Fernández Reina, ese corrupto, abusador y cobarde. Solamente cuando las personas, cualquier dominicano, pasa frente a ese monumento como es Funglode, esa fundación multimillonaria,
Y se pregunta cualquier dominicano, ¿cómo la hizo? Si llegó pobre el 16 de agosto del 96. ¿Cómo esta gente puede decir que llegaron multimillonarios o millonarios? Caramba, Danilo, todos ustedes llegaron pobres el 16 de agosto del 96. Tu familia no era multimillonario, tus hermanos, ni lo de Leonel Fernández tampoco. Nosotros creemos que ejercer el liderazgo político con humildad y decir, pueblo dominicano, vamos a pedirte perdón por todo lo mucho que robamos durante nuestros 20 años. Y si no, yo no robé, pero sabemos reconocer que hubieron funcionarios que sí robaron. O dice, es verdad que muchos miembros, la mayoría de los miembros del Comité Central y del Comité Político de ese PLD, que Leonel Fernández por 20 años dirigió, salieron muy ricos. ¿Y ricos de qué y cómo? Del dinero de nuestros impuestos, que por 20 años esa corrupción fue a todo lo largo y ancho de la República, sin sanción todavía. Y ahora se burlan de todos nosotros, de que no sabían que su familia hacía negocios millonarios o no millonarios. O Fernández, que no se recordó que Funglode salió de esos 12 años. De esos 12 años, recuerden, pidiéndole dinero a los que él le daba contratos. Y así se hizo ese monumento de la corrupción que se llama Funglode. Y lo otro es, ¿por qué no somos humildes? Y Fernández dice, me equivoqué. Por 20 años nunca pagó Funglode la luz. Y acumuló cuando ha llegado el cambio político el 16 de agosto del 2020, con una deuda de 90 millones. Porque lo que estaban antes, es decir, el gobierno de Danilo, no se atrevió a condonarle esa deuda. Y hoy Leonel Fernández ha tenido que salir a pedirle dinero, amigos, para pagar esos 90 millones y todavía dicen que debe más de 84 millones en Edesur. No paga la luz. Y si cualquier dominicano deja un mes sin pagar la luz, se la cortan. Pero él pide favores para que no le corten la luz. Los buenos ejemplos del liderazgo político de oposición es para que el pueblo lo compruebe. Pero el pueblo sabe muy bien que estamos frente a opositores, que el pueblo dominicano no se equivocó cuando lo derrotó con los votos en los últimos 5 procesos electorales. Y hoy, que se comportan como verdaderos transatlánticos de irresponsabilidad, mintiéndole al pueblo dominicano, tenemos que decirle que cambien ese rumbo y que en cambio vengan y le digan al país, todavía están a tiempo, muy humildemente, perdóname pueblo dominicano por lo mucho que robamos en el poder político, muchos de nuestros compañeros, y si quieren, ellos no lo hicieron. Entonces, admitir en política es para poder sumar mañana, que el pueblo pueda darse cuenta que pidieron perdón y que lo puede perdonar. Pero estos no quieren eso. Estos no quieren admitir eso, todo por el contrario. Ejercen la arrogancia, la prepotencia y se sienten multimillonarios sin explicación, producto, decimos nosotros y lo reiteramos, de la corrupción de Estado y del narcotráfico de Estado de esos 20 años. Reflexionemos, familia dominicana, porque no podemos olvidar el comportamiento de estos políticos que se creen que como vinieron de que eran líderes progresistas, ahora son líderes multimillonarios, que el 16 de agosto del 96 eran muy pobres. Reflexionemos. Y dentro de un momento te vamos a presentar nuestro primer personaje de la semana. Lo será don Tomás Hernández Alberto, un líder político experimentado y que hoy dirige, es presidente
del movimiento El Poder para el Pueblo, que apoya al Partido Revolucionario Moderno, nuestro partido, y a nuestro presidente y líder, Luis Abinader. Aeromundo. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será don Tomás Hernández Alberto, el que preside el movimiento poderoso El Poder para el Pueblo, aliado al Partido Revolucionario Moderno y que apoya a nuestro gobierno presidido por el presidente Luis Abinader. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado don Tomás Hernández Alberto, mi amigo don Tomás, quien es un experimentado político dominicano y quien tiene hoy la responsabilidad de ser el presidente de un poderoso movimiento, El Poder para el Pueblo. Tomás, qué contento de tenerte aquí en Aeromundo hoy. Vamos a analizar, nos gustaría que tú analizaras este comportamiento de los opositores de hoy, que durante 20 años gobernaron el país, que para nosotros desgobernaron el país. ¿Cómo analizas tú en estos tiempos en que hoy representan la oposición política perturbada? ¿Qué tú dirías? Don Guillermo, estoy profundamente agradecido de la oportunidad que me brinda de estar de nuevo aquí en Aeromundo. Don Guillermo, cuando se habla de Leonel Fernández Reina y cuando se habla de Danilo Medina, estamos hablando de dos dirigentes que ocuparon durante 20 años la presidencia de la República y de uno que ocupó durante 20 años también la presidencia de su organización. Dos dirigentes que a su paso por el poder han desdicho sobremanera sobre la formación que le dio el líder Juan Bosch a esos grandes dirigentes del Partido de la Liberación que le enseñó Dominicana. Ética, moral, principios y valores. Y ellos entonces ejercen antiética, antimoral y falta de valores. Es decir, son la negación de lo que quiso Juan Bosch que fueran. ¿Qué ocurre? En el caso de Leonel Fernández Reina y en el caso de Danilo, han mentido. Miserablemente han mentido ambos. El presidente Leonel Fernández Reina miente en la valoración que hace del ejercicio de gobierno del presidente Luis Abinader. El presidente Danilo Medina miente cuando hace la valoración del ejercicio de los 4 o 5 años del presidente Luis Abinader. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán por qué. Porque sencillamente ellos no tienen humildad ninguna. Y ocurre que el que no tiene humildad es un prepotente. Y el que es un prepotente está marcado en sus juicios por la prepotencia y por la falta de humildad. Y eso ocurre con Danilo Medina y eso ocurre con Leonel Fernández Reina. Tomás, 20 años de corrupción donde sus compañeros del Comité Central y del Comité Político se convirtieron en multimillonarios sin explicación, comenzando por el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina y también Danilo Medina. ¿Qué tú dirías? En el caso del presidente Leonel Fernández Reina, su ejercicio en el poder solamente ha servido para la República Dominicana, para dejar establecido desde su principio un ensamblaje corrupto de la nación. Es decir, sus 12 años de gobierno se caracterizan por escándalos de corrupción y se caracterizan por falta de humildad y se caracterizan por mentir al pueblo. ¿Qué pasa con él? Que él se quedó desfasado. Él está creyendo que todavía es lo que fue. Y como él se creyó lo más grande, entonces ve a todo el mundo pequeño. Le falta, en absoluto le falta lo que significa la humildad. Pero él es el responsable fundamental del ensamblaje de la corrupción en la República Dominicana. Pero él es que hizo posible un narcotráfico en las calles, tirado a la calle al medio, negociando con el tráfico
de lo que significa lo peor que puede tener un ser humano, lo relativo a este escenario donde el narcotráfico se aposentó. Ahí hay acusaciones de Quirino que todavía la gente está esperando que él le responda. Pero él está en otra cosa, porque él se cree que fue lo más grande que ha pasado por la República Dominicana. Y yo digo aquí que el que miente, y él miente, miente porque no puede decir la verdad. Y el que miente pierde el respaldo del pueblo. Entonces, por eso nos rinde cuenta de su fundación multimillonaria Funglode, hecha desde el poder durante sus 12 años, cuando él llegó pobre el 16 de agosto del 96, igual que los demás. Por eso también el presidente Leonel Fernández Reina cree que este país es su propiedad y por eso no paga la luz. ¿Qué ejemplo le da un presidente de la República a la nación dominicana en un momento en que se está pidiendo a los dominicanos que paguen la luz como una necesidad para poder dejar establecido en la República Dominicana el ejercicio de la luz que alumbra? Él se opone a eso porque él en su accionar, en lugar de pagar la luz o llegar a algún arreglo que permita que pague la luz, él anda como si nada pasara en la República Dominicana. Pero vuelvo a decirle una cosa, don Guillermo. Lo que ocurre es que el que miente lo hace porque no tiene verdades para establecer. Pero ahora, tanto Fernández como Danilo Medina, que dicen que no sabían que había corrupción en su gobierno, que su familia tampoco, él sabía que hacían negocios en el poder y sometido a la justicia, otros por someter, y Leonel que no lo someten, porque él, con su fundación multimillonaria, lo salvaron para que no se pudiera someter nuevamente. ¿Qué tú dirías? Bueno, en el caso del presidente Leonel Fernández Reina, él estableció en su momento, siendo presidente de la República del 96 al 2000, que la corrupción se llevaba en sus uñas el 30% del presupuesto nacional. Y ese mismo que dijo eso fue el que provocó en la República Dominicana las mayores situaciones de corrupción en la República Dominicana. La propia construcción de Funglode fue un acto de corrupción. El hecho cierto de que no pague la luz es un hecho de corrupción. El hecho de que no responde a las acusaciones de Quirino es prepotencia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con él? Es que él se quedó desfasado. Él se quedó en el tiempo en que fue presidente. Él cree que el país no ha echado para adelante. Entonces no tiene memoria. El país no tiene memoria, eso es lo que piensa él. Él está muy equivocado. El pueblo de hoy no es el pueblo de hace 20 o de hace 10 años. No es igual. Este es un pueblo que, guiado por el Partido Revolucionario Moderno, guiado por el presidente Luis Abinader, ha establecido que en la República Dominicana el que se corrompe tiene que pagar, tiene consecuencias ser corrupto. Y él no se da cuenta que él está todavía en su trono de su dinastía. ¿Y cuál es la opinión que tú tienes sobre Danilo Medina, que sale ahora diciendo que él no sabía que había corrupción en su gobierno? Mire, para mí es hasta cierto punto una situación incomprensible. Todo el mundo sabe que yo soy amigo personal del presidente Danilo Medina. Y yo he contado muchas veces que una vez me encontré con él y él me preguntó a mí: Tomás, ¿qué tú crees de mi gobierno? Yo le dije: tiene muchos aspectos positivos, pero hay uno en lo que usted ha fallado. ¿Cuál? Bueno, que usted sencillamente habló de que hasta por el rumor usted actuaría contra la corrupción. La respuesta que me dio el presidente Danilo Medina, y yo le invito a que me desmienta, la respuesta que me dio fue: Tomás, son compañeros del partido. Pero aparte de eso, ¿cómo puede usted decir una cosa y plantear otra? Porque él dice también que él le decía a sus funcionarios: tengan mucho cuidado con vincularse en términos económicos con sus familiares. Entonces él se lo decía a los demás, pues aseguró que era porque tenía alguna información.
Pero lo peor fue no solamente eso, lo peor fue que le quiso quitar valor a los actos de corrupción solamente porque eran actos de corrupción de sus hermanos. Es decir, no, eso no es penal. Óigame, el robo es robo. El robo significa que usted cogió lo que no le corresponde y por lo tanto no tiene sentido, y a mí me hizo sentir un poquito mal. Y le voy a decir por qué. Porque así como le cuento eso, le cuento lo otro. Leonel Fernández Reina se opuso siempre al 4% para la educación, pero se opuso siempre también a la titulación. Cuando Leonel Fernández Reina salió del poder, hizo un decreto que nunca se publicitó, diciendo que la administración de Tomás Hernández Alberto no había sido legal, porque yo no tenía la capacidad de darle títulos de manera provisional. Eso era cuando eras director general de la reforma agrario. Exactamente. Él interpretó una interpretación muy a su nivel. Él interpretó que yo podía dar títulos de parcela, pero que no podía dar títulos de solares. Y quiso derrumbarme. Y sus propios compañeros le dijeron, no se meta con eso, porque esa es una interpretación correcta que hizo Tomás. Y además le dijeron, no se meta con eso porque Tomás no se quedaría callado. No publicaron, pero Leonel Fernández Reina nunca entregó un título de propiedad en la República. Y la diferencia, el presidente Luis Abinader, mire qué cantidad de títulos de propiedad en su gobierno está entregándole a la familia dominicana. Así es. Luis Abinader sabe lo que significa para la familia dominicana. Para ese dominicano que nunca ha tenido el privilegio de tener un título de una casa y de un solar que ha vivido por 20, por 30, por 40, por 50 años. Miren, cuando esa gente recibe ese título ahora definitivo, esa gente sencillamente siente la mayor felicidad del mundo. El hombre al llegar a la tierra, lo primero que procuró fue el espacio donde iba a poder vivir, es decir, la casa. Y esos hombres tenían 20, 30, 40, 50 años viviendo en un solar que era propiedad o del CEA, o era propiedad del IAD, o era propiedad de bienes nacionales, o era propiedad de alguno que se apoderó a la mala. Y Luis Abinader ha entregado más de 140,000 títulos de propiedad en la República Dominicana. Por cierto, para ser coherente con lo que estoy diciendo, Danilo Medina se encontró conmigo y me preguntó en otra ocasión, Tomás, ¿y qué es lo que pasa con los títulos que no los podemos entregar? Y yo le conté, Leonel Fernández Reina quiso invalidar los títulos que nosotros entregamos. Ah, pero fue solamente eso. Danilo entregó 40,000 títulos también. Fíjense la diferencia. Leonel nunca se preocupó. Y cuando se habló de educación comenzó ¿cómo que dice él? En la conceptualización. Comenzó a conceptualizar y nunca hizo lo que tenía que hacer por el pueblo dominicano. Entonces esa gente no tiene calidad para hacer un justo enjuiciamiento de lo que significa la gestión de Luis Abinader. Bueno, Tomás, tú eres un experimentado político que todos te reconocemos. 4 encuestas señalan y ponen muy nervioso a opositores que decimos nosotros le hablan mentira al país porque creen que el pueblo dominicano no tiene buena memoria. Nosotros decimos que ejercen la mitomanía, es decir, se creen sus propias mentiras. ¿Qué valoración tú le das hoy al gobierno del presidente Luis Abinader, a ese líder presidente? ¿Qué tú dirías? Mire, don Guillermo, Luis Abinader es el presidente que más conecta con la gente, con el sentimiento de la gente. Inclusive debo de admitir que en algunos momentos los propios dirigentes del PRM se han sentido celosos, porque Luis va a una población y va y se junta con la Junta de Vecinos. La Junta de Vecinos son la expresión más directa del pueblo dominicano, son los que dirigen los ayuntamientos con su alcalde o su alcaldesa. Y él toma el pulso de esa gente. Por eso Luis Abinader, cada cosa que hace, la hace en sentido de dar respuesta a lo que son las expectativas de la gente. Por eso Luis Abinader está valorado siempre
desde que llegó a la presidencia de la República, nunca ha bajado de un 50% en términos de valoración. Y ahora mismo, después de todas estas cosas, después de esa valoración que acaban de hacer esos prepotentes dirigentes de la oposición, que no acaban de entender que los tiempos pasaron, que no acaban de darse cuenta que este pueblo ya abrió los ojos y se dio cuenta del tipo de dirigente que tuvimos en este pasado y no quieren cambiar, no le abren a otro, ellos creen que pueden seguir siendo, no tienen la capacidad que hay que tener en la política para ser humilde, como para decir, yo me equivoqué, aquello que hice con la famosa Sunlan fue incorrecto, fue ilegal, me equivoqué, aquella decisión de no apoyar los títulos fue sencillamente un error, me equivoqué. La educación es fundamental para la República Dominicana. Entonces no saben pedir perdón a ese pueblo dominicano. No saben. Una vez yo dije que ellos deberían de ir hincados a Higüey. Y allá, yo lo dije en una ocasión y ahora lo repito, deberían ir a Higüey hincados y pedir a la Virgen de Altagracia que les perdone todo cuanto hicieron en contra de la felicidad del pueblo dominicano. Don Tomás Hernández Alberto, ser corrupto para estos opositores no les significa nada en estos tiempos en que también son tiempos que han cambiado. La política ha cambiado. Ahora vemos cada vez más líderes de derecha. Aquí los progresistas o llamados izquierdistas han venido al gobierno, se han comprometido con la corrupción en esos 20 años también. ¿Qué tú dirías? Son pseudo izquierdistas, es decir, ellos son hasta también la negación de la propia concepción original de la izquierda. Y entonces por eso usted lo ve con estas actitudes, pretendiendo que en la República Dominicana usted puede entronizar situaciones diferentes a lo que es el sentimiento noble y cristiano del pueblo dominicano. Y usted ve y escucha cómo justifican acciones en el plano de las relaciones internacionales que dejan claramente establecido que su origen, y eso no es un pecado, pero su origen, acuérdense que Juan Bosch se fue del PRD y fundó el PLD. Ahora, Juan Bosch hizo un ejercicio izquierdizante, que tampoco es pecado, porque Juan Bosch lo concebía desde el punto de vista también de un parámetro de decencia política, un parámetro de un quehacer vinculante al pueblo. Pero ellos no. Llegan al poder un poco influenciados por sus ideas y entonces pretenden hacer todo lo contrario a lo que haría un gran dirigente. Leonel Fernández Reina pudiera ser recordado de manera diferente si no fuera por los actos de corrupción que protagonizó su gobierno, protagonizaron sus funcionarios y que nunca montó distancia con uno que se sabía corrupto y con él que debía no ser corrupto. Por lo tanto, son la negación. Y ellos creen que la República Dominicana no ha cambiado. Por lo tanto, para ellos la corrupción no es nada y por eso no piden perdón. Es por eso que no son capaces de pedir perdón. Y yo digo una cosa, y el pueblo que lo conoce votaría por un candidato que entronizó la corrupción en la República Dominicana, que fue por 12 años presidente de la República y que además de eso fue 20 años presidente del PLD. Porque déjeme decir una cosa, la fuerza del pueblo es lo mismo que el PLD. Es más de una, más de la otra. ¿Y por qué se fue Leonel Fernández Reina? ¿Por qué se fue del PLD? Supuestamente porque le hicieron un fraude. Es decir, cuando él pierde, él dice que son fraude. Mi querido Tomás, contigo podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Pero queremos permitirte a que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Don Guillermo, pido sus excusas para recordar que el día de hoy recién pasaron 2 días o 3 días del cumplimiento de 88 años de vida, si estuviera vivo,
del doctor José Francisco Peña Gómez. Nuestro amigo Peña Gómez. Nuestro amigo José Francisco Peña Gómez y en mi caso nuestro forjador, en el caso suyo amigo de siempre. Yo sabía la valoración que tenía el doctor Peña Gómez suyo. Quiero también felicitar a las mujeres dominicanas por el Día Internacional de la Mujer, que recién ha pasado. Quiero felicitar a los compañeros del Poder para el Pueblo, que es una organización interna y externa del Partido Revolucionario Moderno. Y quiero decirle a los PRMistas que nosotros tenemos todas las posibilidades de consagrarnos por un gran tiempo en el poder. Lo único que tenemos que tener es el cuidado de no repetir los errores que mantuvo dividido siempre al Partido Revolucionario Dominicano. Así como hemos sido capaces de mejorar sustancialmente la conducta de los dirigentes que otrora fueron del PRD, con gente nueva que se integró y hoy forman parte de la más grande organización de la República Dominicana, el PRM, así también nosotros tenemos que hacer como el presidente Luis Abinader. Un presidente cercano a la gente, un presidente que está pendiente del sentimiento de la gente. Lo he oído a usted decir aquí, y yo hago mía la posición suya, que los que llegan al poder tienen que imitar al presidente Luis Abinader, tienen que ser cercanos de la gente, deben abrir las puertas de su despacho a la gente que hace posible que sea ministro, que sea director general, como lo hacen una buena parte. Ese es el tipo de gestión que tenemos que hacer. Humildad. Y en cuanto a la elección de candidatos, cada cosa tiene su momento. Y este es un momento de trabajar. Este es un momento de tirarse a la calle al medio a defender y a promover y a hacer ejemplo de lo que significa el ejercicio del poder, de todos y cada uno de los que tienen la posibilidad de llegar hacia el poder. Don Guillermo, yo soy un hombre que me siento feliz. Yo siento que la República Dominicana camina por el mejor camino. Y siento que no estoy solo, porque las encuestas están ahí. Así es. Y aún en medio de todas las dificultades, nadie duda que Luis Abinader cambió el rumbo de la democracia en la República Dominicana, enderezó su rumbo, que Luis Abinader es tomado por referencia por la mayor parte de los países de América Latina y del mundo, que es el segundo mejor valorado en América Latina y que nadie le lleva a Luis Abinader en su lucha contra el narcotráfico y sus consecuencias. Mi querido Tomás, aquí en Aeromundo siempre tendrá muchas oportunidades. No solamente porque te reconocemos tu experiencia política, tu comportamiento ético de político honrado, un político decente que respeta a la gente. Nosotros muy complacidos de tenerte y muy pronto volverá a tener este tipo de conversación que vamos a tener siempre frente a nuestro querido pueblo dominicano. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido don Tomás Hernández Alberto, es el presidente de ese movimiento poderoso, movimiento por el poder para el pueblo, pero además muy bien valorado en nuestro gobierno y con nuestro Partido Revolucionario Moderno como aliado a esa institución política. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será un destacado líder del Partido Revolucionario Moderno, es rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el doctor Franklin García Fermín. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Franklin García Fermín, un destacado líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno, un hombre del presidente, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ex rector de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Franklin, opositores hoy hablando como si fueran santos de su comportamiento ético durante sus 20 años de desgobierno. ¿Qué tú dirías? Don Guillermo, muy buenos días. Siempre un honor estar en esta puerta, en esta ventana
de la democracia dominicana. El honor es de nosotros teniéndote a ti, Franklin, siempre. Gracias. Don Guillermo, he visto tanto las declaraciones de Leonel Fernández como la entrevista que ofreció Danilo Medina, y la verdad que debo señalar que podrían ser definidos como mitómanos políticos, ambos. Porque hablar mentira descaradamente, hablar de la forma que lo hicieron ante el pueblo dominicano, es un indicativo de que irrespetan a la nación dominicana, al pueblo dominicano. Eso es verdad. No actúan con humildad, no reconocen lo positivo de este gobierno y mucho menos son capaces de reconocer las cosas malas que se hicieron durante 20 años de gestión de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, encabezada precisamente esos 20 años por Leonel Fernández y Danilo Medina, donde la corrupción fueron elementos que definieron a esos dos gobiernos, reconocido y demostrado nacional e internacionalmente, porque hay casos que, por supuesto, fueron manipulados por ellos desde el poder, como el caso de Odebrecht, que con pruebas demostradas por no solo los Estados Unidos y el gobierno de Brasil, sino también por pruebas demostradas acá en la República Dominicana, ese caso de Odebrecht, donde estaban o estuvieron involucrados altos personeros, gente cercana al gobierno de Leonel Fernández y de Danilo Medina. Danilo Medina dice descaradamente que él no sabía que sus hermanos, sus familiares, cuñados, su entorno familiar hacía negocios. Negocios millonarios. Multimillonarios con el Estado. Y que son simples sanciones que pueden haber administrativas. Cuando eso está castigado de manera expresa por el Código Penal de la República Dominicana. Hechos que han sido demostrados por testimonio de actores de esos hechos que se imputan penalmente, que han declarado que fueron parte de esa asociación de malhechores. Y él dice que él no conocía, siendo presidente de la República, que se supone que es el ciudadano dominicano mayor informado en el momento que le tocó gobernar. Y él no sabía que sus hermanos tenían estos tipos de negocios. No, lo sabía y eran protegidos, porque eso era parte de una asociación de malhechores que defraudaron al pueblo dominicano con miles y miles de millones de pesos. Y hoy podemos decir que tenemos un gobierno decente, un gobierno en el que el primer magistrado de la nación es un hombre que ha demostrado gobernar con pulcritud. Sencillamente, don Guillermo, las palabras que han brotado de los labios de estas personas
el pueblo es inteligente y Franklin, sabrá rechazarlo. llegaron pobres todos el 16 de agosto de 1996. Llegaron al poder gracias al apoyo del patriota Joaquín Balaguer y traicionaron a quien le enseñó ética, moral, principios y valores, el patriota Juan Bosch. ¿Qué comparación tú haces con el comportamiento precisamente en menos de 4 años y meses de un presidente honrado como Luis Abinader, que no tolera la corrupción, que vive permanentemente demostrando transparencia y comunicándose con el pueblo dominicano? ¿Qué tú dirías? 4 años y medio en el Palacio Nacional está aposentado un presidente decente, un gobierno que es transparente y un presidente que es modelo para el mundo, que es reconocido actualmente por el mundo, por todos los gobiernos del mundo donde predomina la decencia, donde predomina la democracia. El gobierno de Luis Abinader es bien visto, es valorado positivamente, es respetado positivamente. Don Guillermo, Luis Abinader, su salario durante estos 4 años y medio lo dona a instituciones de beneficencia social. Es decir, que cada mes su salario va a una institución que hace el bien social. No cobra salario. Una de las instituciones más prestigiosas del mundo en el orden de transparencia, precisamente Transparencia Internacional, que tiene su sede en Alemania y que es reconocida a nivel global por su trabajo a favor de la transparencia y en el combate a la corrupción. En estos 4 años de gobierno de Luis Abinader, ha dicho que la transparencia ha aumentado en el país, que la corrupción ha disminuido, que la percepción de la transparencia en República Dominicana es positiva, ha ido mejorando. Pero asimismo ha salido una alta valoración en las últimas 4 encuestas después del discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Mira con qué respaldo lo señalan. Por encima del 70% apoyaron el discurso. Y además la gestión de gobierno por encima del 68%. Porque el pueblo no es tonto. El pueblo dominicano no es ignorante. El pueblo dominicano no olvida. El pueblo dominicano tiene muy presente que durante los 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, encabezado 12 años por Leonel Fernández y 8 años por Danilo Medina, predominó el robo, predominó, don Guillermo, la corrupción. Designaron miembros del Ministerio Público a connotados dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Eso es verdad. El último está preso, Jean Alain Rodríguez. ¿Y cuál es la diferencia? Que el presidente Luis Abinader ha respetado la carrera del Ministerio Público. Primero colocó a Miriam Germán, que es en este país un referente. Una magistrada responsable y honesta.
totalmente reconocida y valorada positivamente por el pueblo dominicano. Una mujer con más de 30 años de ejercicio en la administración de justicia, tanto en los tribunales como en el Ministerio Público, donde llegó a ambas instituciones al más alto nivel. En el Poder Judicial, a miembro de la Suprema Corte de Justicia. En el Ministerio Público, Procuradora General de la República. Y nadie le puede señalar un hecho indecoroso. Eso hizo Luis Abinader. Designar a una persona independiente en el Ministerio Público. Y ahora vuelve 4 años después, ya reformada la Constitución y establecido un sistema mucho más independiente, ha designado a Jenny Berenice, una magistrada que viene de carrera, porque ella es de carrera. Empezó por lo más bajo del Ministerio Público. Llegó a la posición más elevada del Ministerio Público, pero no fue designada en el Ministerio Público durante los gobiernos o el gobierno de Luis Abinader. Fue designada durante el gobierno del PLD. Sin embargo, el presidente Luis Abinader no tomó en consideración ello, sino su trayectoria y su historia en el Ministerio Público, de total independencia. Y eso es lo que diferencia a esos 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, manchado por la corrupción. Sin sanción, todavía. Sin sanción. Pero además debo decirle que si hoy el profesor Juan Bosch estuviera vivo, se sintiera avergonzado de sus pupilos que él trató de formar sobre la base de la ética política, que trató de enseñarle su comportamiento ético en la administración pública, porque Juan Bosch demostró, al igual que el doctor José Francisco Peña Gómez, que fueron gentes decentes, transparentes, honradas, que no se hicieron ricos con los dineros del pueblo, como muchos hoy, como Leonel Fernández, que tiene una fundación que no puede explicarle al país cómo él pudo crear una fundación multimillonaria y que hoy la mantiene con edificaciones y edificios que cuestan cientos de miles de millones de pesos. ¿Y por qué no paga la luz? Y además de eso, nunca pagó luz y ahora tiene que pagarla. Y se le está exigiendo que la pague. Y debe decenas de millones de pesos. Más de 80 millones de pesos. Y no la paga, no lo paga. Entonces, ¿cómo usted puede descaradamente pararse frente al país a decirle a un gobierno decente, a un presidente que respeta la democracia, un presidente que él mismo se ha limitado el poder, porque lo ha hecho con varias acciones, y como lo hizo recientemente cuando promovió una reforma constitucional para él limitarse, para no perpetuarse en el poder? Eso solo podemos compararlo, don Guillermo, con Gregorio Luperón, que lo hizo en el 1880, que teniendo el poder en sus manos, siendo presidente de la República, promovió una reforma para impedir que se reeligiera.
Y lo hizo también el patriota Juan Bosch en el año 1963. Y ahora, para orgullo del pueblo dominicano, lo hace Luis Abinader, que teniendo el poder, teniendo el control amplio del Congreso, no lo usó para perpetuarse en el poder. Esa es otra diferencia con la cual el presidente Luis Abinader se distingue de estos dos que fueron presidentes de la República para, no voy a decir orgullo, sino para ser rechazado por el país, porque se comportaron como dos déspotas que trataron de perpetuarse en el poder más allá del tiempo que fueron electos. Franklin, fortalecer las instituciones políticas desde el solio presidencial, como lo hace el presidente Luis Abinader, que renuncia a volver a ser presidente y apoya el relevo político, apoya que otros compañeros en nuestro partido revolucionario moderno, mujeres o hombres, puedan aspirar, igual como lo hizo él, a ser presidente. Lo mismo para expresarle a la comunidad política del país, incluyendo a estos descarados opositores, que el relevo político fortalece la democracia interna y deben tomar esos ejemplos. ¿Qué tú dirías? Así es, don Guillermo. Debemos los dominicanos y dominicanas sentirnos orgullosos de tener un presidente como Luis Abinader, que ha demostrado ser un hombre de palabra, ser un demócrata. Y digo de palabra, don Guillermo, porque cuando él dijo que no se iba a reelegir más allá de lo que le permitía la Constitución, nadie en los medios de comunicación lo creía. Sí, es verdad. Y yo aseguré, porque les conozco muy bien, yo le aseguré a esos comunicadores, a muchos comunicadores, que Luis Abinader cumpliría su palabra, porque es un hombre de palabra. Modificó la Constitución y cumplió con su palabra. Y ha hecho con esa reforma un aporte significativo para la democracia y la institucionalidad del país. Ese es un gran legado que él le está dejando al país. Como le está dejando al país un legado importante en transparencia y en combate contra la corrupción. Y como le está dejando un legado de trabajo, de obras, de que los dineros del gobierno, los chelitos del gobierno, los manejamos correctamente, que se usan y se gastan y se invierten correctamente como manda la ley. Y el que se equivoque sabe que hay un régimen de porque no hay vacas sagradas en su gobierno. No hay vacas sagradas, no lo hay, y nadie podrá decir mañana que el presidente de la República, Luis Abinader, cuando termine su mandato, hizo negocio, él o sus familiares, porque eso no ha sido así, porque ha sido todo lo contrario. Yo puedo dar testimonio de que ha sido totalmente lo contrario. Han traspasado la frontera, si se quiere, de cosas que le corresponden, que podían corresponderle, y prefieren no hacerlo, aún estando establecido en la ley. Franklin, no como podemos... Como es, y perdóneme, don Guillermo, que le interrumpa, como es viajar en clase económica. Como nosotros los ministros, que por ley nos corresponde viajar en primera clase, tenemos que viajar en clase económica. Y cuando viajamos en primera clase, tenemos que cubrir la diferencia. O porque nos han invitado y nos envían el ticket, y siempre lo envían tratándose de un ministro. Yo puedo hablar por
¿verdad? Experiencia propia, le envían el ticket en primera clase. Claro. Bueno, Franklin, no podemos terminar sin preguntarte presente y futuro de nuestro Partido Revolucionario Moderno sirviéndole a nuestro querido pueblo dominicano. ¿Cómo tú lo ves? El Partido Revolucionario Moderno es un partido que está liderado por el presidente Luis Abinader. Desde su fundación, óiganlo bien, desde su fundación, Luis Abinader es su líder. Porque lo demostró en la campaña interna del partido en el 2015, cuando ganó con el 70%. Sí, así es. Y posteriormente, en el 2020, vuelve otra vez y refleja ese apoyo mayoritario casi con el 80%. Por tanto, es el líder indiscutible del Partido Revolucionario Moderno, de lo cual debemos sentirnos orgullosos. Pero, don Guillermo, el presidente del partido, José Ignacio Paliza, el secretario general del IGNE, secretario de organización del IGNE Ascensión, han planteado que lo conveniente para ese partido, nuestro partido, es que el presidente Luis Abinader lo presida. Y es conveniente porque en el 2028, aunque estamos apenas empezando este gobierno, segundo mandato, llegará el momento... En el 26. En el 26, que hay que renovar la dirigencia del partido. Y Luis Abinader, yo lo creo, como lo creemos la inmensa mayoría de la dirección ejecutiva y de los demás organismos de dirección del partido, y estoy seguro que la inmensa mayoría de los miembros, que él presida el partido, para que él se convierta en el árbitro como líder del partido y como la máxima autoridad del partido, como árbitro para la escogencia del candidato o candidata a la presidencia de la República, porque sabemos que lo hará con total independencia. Franklin, el tiempo se lo han cumplido. Despídete de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una breve exhortación. Quiero, don Guillermo, con su venia, pedirle al pueblo dominicano que siga apostando por el gobierno del Partido de Revolucionario Moderno, que siga apostando a la credibilidad del presidente Luis Abinader, porque el PRM y Luis Abinader están comprometidos y estamos comprometidos, porque tú y yo somos parte de ese compromiso por el bien y por la patria, seguir apoyando al PRM y a Luis Abinader. Franklin, muy complacido. Siempre queremos tenerte aquí en Aeromundo como uno de nuestros líderes en el Partido Revolucionario Moderno, como un hombre del presidente. Y hoy no hablamos del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que tú diriges, pero próximamente lo haremos. Te reiteramos que este programa siempre va a continuar estando a tu disposición, no solamente como un líder PRMista, sino como el doctor Franklin García Fermín. Chao. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Franklin García Fermín, un destacado líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno, un hombre del presidente. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional de la República, Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Presidente, usted estuvo esta semana en Washington porque se celebró una cumbre de empresarios de prenda, de vestir y de calzado que en los Estados Unidos son instituciones muy importantes
que agrupan a ejecutivos, a empresarios que no solamente tienen sus inversiones en los Estados Unidos, sino que invierten en muchos países de América Latina y lo escogieron a usted como orador de esa cumbre. Es una razón grande de que cada vez más vemos el reconocimiento en la vida norteamericana de empresarios importantes norteamericanos interesados en invertir en la República Dominicana. Ya muchos están instalados en esas 850 empresas de zona franca que tenemos en territorio nacional. Y ahora vemos a grupos de ese sector que vienen a la República Dominicana a invertir, a participar en el desarrollo de la nación, porque usted representa un clima de confianza para la inversión extranjera. Usted sigue representando a los dominicanos de todos los colores para que a través de nuestro gobierno que usted preside se pueda tener ese clima de confianza que va en crecimiento, no solo de los norteamericanos, no solo de los europeos, de españoles, franceses, alemanes, italianos, que lo tenemos en el sector turismo. Están viniendo empresas de alta tecnología, muy pronto serán los anuncios, porque creen en este gobierno que usted preside, que ejerce la transparencia, que no apoya la corrupción y que entiende que el ejercicio de darle toda la facilidad a la inversión extranjera contribuye grandemente al desarrollo de la República Dominicana y a su crecimiento. Qué bueno, presidente, esos reconocimientos que en esta semana en Washington usted recibió, que es una reiteración. Y además que lo ven con esa alta valoración, que usted sale como un líder latinoamericano también valorado en el segundo lugar de este concierto de colegas suyos, presidente, que representan toda América Latina, Centroamérica y el Caribe. Por otra parte, señor presidente, la reiteración que hizo el ministro José Ignacio Paliza como ministro de la presidencia de que aquí no hay reforma fiscal posible, que ya eso terminó, que usted la retiró y que eso no hay posibilidades de volvérsela a presentar al pueblo dominicano. Mientras opositores irresponsables dicen siempre, hablando como mitómanos de la política, que vamos de nuevo a presentar reforma fiscal. Qué bueno que el ministro José Ignacio Paliza, a nombre de nuestro gobierno, lo desmintiera durante su viaje, estando usted en Washington. Y por último, señor presidente, cada vez más seguimos siendo más los dominicanos que los respaldamos. Y usted sabe por qué los respaldamos. Porque usted sigue hablando con la verdad y todos podemos comprobar que usted no le miente al pueblo dominicano. Esa es la diferencia con estos opositores que son mitómanos, que se creen su propia mentira y no son humildes en estos tiempos para pedir perdón a nuestro pueblo dominicano, si quieren llamarle errores o por la corrupción de 20 años, corrupción de Estado y narcotráfico de Estado. Todavía están a tiempo, con humildad, pedirle perdón al pueblo dominicano, a ver si lo pueden valorar en el futuro. Muchas gracias. Y a cada uno de ustedes quiero agradecerle, como siempre, esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de esa clase media que usted permanentemente, presidente Luis Abinader, trabaja buscándonos bienestar a todos los dominicanos de todos los colores. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
Aeromundo.